Cuando llegó la noche 86, ella dijo: entonces la anciana dijo: manda que llamen a la reina Safía. Y el rey mandó inmediatamente llamar a tu madre, la reina Safía, y la confió a la anciana, que la llevó enseguida a donde estaban las jóvenes. Después fue a sus habitaciones y volvió con una copa sellada. Le dio la copa al rey Omar y le dijo: en la mañana del 30º día, terminado tu ayuno, irás a tomar un baño. Después regresarás a tu celda y beberás esta copa, y que completará tu purificación y te hará digno de estrechar contra tu seno a mis 5 jóvenes. Y ahora contigo sean la paz, la misericordia de Alá y todas sus bendiciones, oh hijo mío. Y la anciana se fue acompañada de las 5 jóvenes y de tu madre, la reina Safía. Y el rey siguió su ayuno hasta el 30º día, y al llegar la mañana del 30º día, el rey se levantó, se fue al hammam, tomó el baño y después regresó a su celda, prohibiendo que nadie le llamase. Cerró por dentro con llave, cogió la copa, le quitó el sello, se la bebió y después se tendió a descansar. Y como sabíamos que era el último día del ayuno, aguardamos hasta el anochecer y después seguimos esperando toda la noche y hasta la mitad del día siguiente, y pensábamos: debe estar descansando, pero como persistía en no abrir, nos acercamos a la puerta y dimos voces y nadie contestó. Entonces, alarmados por aquel silencio, echamos la puerta abajo y entramos, pero el rey ya no estaba allí. Encontramos sus carnes destrozadas y sus huesos ennegrecidos, y todos caímos desmayados. Y cuando volvimos en nuestro conocimiento, cogimos la copa, la examinamos, y debajo de la tapa hallamos un papel que decía: a ningún malvado debe echársele de menos. Toda persona que lea este papel sepa que tal es el castigo de quien seduce a las hijas de los reyes y las corrompe. Tal es el caso de este hombre. Envió a su hijo Sharkan para que arrebatase a la hija de nuestro rey a la desventurada Briza, y la cogió, y virgen como era, hizo de ella lo que hizo, y después se la dio a un esclavo negro que la hizo sufrir los peores ultrajes y la mató. Y por ese acto indigno de un rey ha perecido el rey Omar al-Nemán, y yo, que lo he matado, sabed que soy la animosa y la vengadora, cuyo nombre es madre de todas las calamidades. Y no solo, oh vosotros infieles que me leéis, he matado a vuestro soberano, sino que me he apoderado de la reina Safía, hija del rey Afridonios de Constantinia, y se la voy a devolver a su padre. Después todos volveremos armados para destruir vuestras casas y exterminaros hasta el último, y no quedaremos en la tierra más que nosotros los cristianos que adoramos la cruz. Al leer este papel comprendimos toda nuestra desgracia y nos golpeamos el rostro y lloramos mucho tiempo. Pero, ¿de qué nos servían nuestras lágrimas cuando ya se había realizado lo irreparable? Y fue entonces cuando anduvimos discordes para la elección del sucesor, el ejército y el pueblo. Y este desacuerdo duró todo un mes, al cabo del cual, cuando nada se sabía de tu existencia, se resolvió elegir a tu hermano. Pero Alá te puso en nuestro camino y sucedió lo que sucedió. Y tal es la causa de la muerte de tu padre, el rey Omar al-Nemán. Cuando el gran visir terminó su relato, sacó el pañuelo, se lo llevó a los ojos y empezó a llorar. Y el rey Daul Makan y la reina Nozatú, que seguía detrás de la cortina de seda, se echaron a llorar también, lo mismo que el gran chambelán y cuantos estaban presentes. Pero el chambelán fue el primero en decir: oh rey, estas lágrimas ya no sirven para nada. Ahora te corresponde dar firmeza al corazón para velar por los intereses
pues los padres viven en los hijos dignos de ellos. Entonces Taul Macan dejó de llorar y se separó para la primera sesión de su reinado. Se sentó en el trono, el chambelán se quedó de pie a su lado, el visir Dandan delante de él, y los grandes del reino se colocaron según su categoría. Entonces, dirigiéndose al visir Dandan, le dijo: «Sepamos el contenido de los armarios de mi padre». Y el visir contestó: «Escucho y obedezco». Y fue enumerando todo el contenido: dinero, riquezas y joyas, y le entregó una lista detallada. Y entonces el rey dijo: «Oh visir de mi padre, seguirás siendo el gran visir de mi reinado». Y el visir Dandan besó la tierra entre las manos del rey y le deseó larga vida. Y el rey dispuso: «En cuanto a las riquezas que hemos traído con nosotros de Damasco, hay que repartirlas entre el ejército». En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó